¿Quién me recuerda qué significa necrosis gangrenosa? ¿Es una? Exactamente, un término más bien clínico, antes que patológico, que indica infartos producidos a nivel de los miembros. Se utiliza con más frecuencia para miembros inferiores, pero también se puede aplicar para miembros superiores. Entonces, si ustedes se les pone, por ejemplo, una imagen macroscópica de un miembro inferior con una zona de color negro, eso es una necrosis gangrenosa. Así de sencillo. Se ve muy fácil. Es muy fácil de... ¿Perdón? Eso hay que amputar. No tiene otra manera de curar eso. No hay forma de curar eso. Está un tejido muerto. Hay que amputar porque si no se infecta y causa una septicemia y tremendo problema. Entonces sí o sí hay que amputar eso. Lamentablemente no hay otra manera de curarlos. ¿Sí? ¿Quién me recuerda a qué nos referimos cuando hablamos de necrosis fibrina? ¿Cómo? Sí, se debe secundariamente a procesos autoinmunes que afectan sobre todo vasos sanguíneos, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero por qué el nombre fibrinoide? ¿Cuál es la fibrina? ¿Qué es la fibrina? Fibrina, ¿por qué? ¿Qué es la fibrina? ¿Qué es la fibrina? Es una proteína plasmática, ¿cierto? Cuando se produce destrucción de la pared de los vasos, dijimos con proceso autoinmune, la fibrina sale fuera del plasma sanguíneo y reemplaza lo que normalmente ocupaba la pared del vaso. Por eso se llama necrosis fibrinoide. Y recordemos la microscopía, ¿sí? Se supone que esta arteria en su pared debería tener músculo liso, ¿cierto? Pero el músculo liso acá se ve reemplazado por un depósito proteico de color rosado, bien fuerte, ¿cierto? A esto le llamamos nosotros necrosis de tipo fibrinoide. Para que vayan recordando estos términos, todo esto puede salir en el examen. Les quiero recordar que el próximo examen va a ser toda la parte de neoplasias, aparato cardiovascular y aparato respiratorio. Corto, Sí, corto. Yo creo que es muy cortito. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Vamos a esta parte y descansamos un ratito, A ver, ¿cuáles eran los tipos de acumulaciones, citoplasmáticas de origen endógeno que podíamos usar? ¿Cuáles son las tres sustancias que pueden producir acúmulos, dentro de las células? Esos son pigmentos. Yo hablo de... ¿Cómo? No. Yo estoy preguntando qué sustancias pueden provocar acúmulos citoplasmáticos a células. No pigmentos, sustancias. Lípidos, proteínas y carbohidratos. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de lípidos primero que se acumulan más frecuentemente en las células? El colesterol es uno, el otro triglicéridos. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo los ejemplos. Hay una lámina que se ve bien los cristales de colesterol. Sí, correcto. Ahora, una pregunta. Esto acabamos de ver nosotros, vamos a mostrar ahora la imagen. Acabamos de ver nosotros los cambios grasos en el hígado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la sustancia que se acumula aquí
en el citoplasma de los hepatocitos para los radioblastos. Los triglicéridos. Eso es por acúmulo de triglicéridos principalmente. Perfecto. ¿Y cómo yo veía al citoplasma? O sea, ¿cómo yo podía estar seguro del citoplasma o al microscopio, perdón, de que los acúmulos que estábamos viendo eran, por ejemplo, por colesterol? Bien. Una de las cosas que nos ayuda mucho son los cristales de colesterol, que son esas hendiduras que estamos viendo aquí nosotros de color, digamos, o mejor dicho, no coloradas. ¿Me entienden? Siempre que veamos estas hendiduras alargadas sin coloración, hasta hacen mucho menor aumento. Eso nos indica que es justamente el acúmulo de colesterol. Son cristales de colesterol. ¿Ok? Sí. Bueno. ¿Y en qué células se acumula el colesterol cuando tenemos santomas? En macrófagos. ¿Ok? Y los santomas, aunque son lesiones que se pueden ver en órganos internos, especialmente en la mucosa del tubo digestivo, por ejemplo en estómago, en intestino también puede verse, es más frecuentemente ver en la piel. ¿Ok? Y se define justamente por el acúmulo de macrófagos con citoplasma claro en la dermis cutánea. ¿Ok? Macrófagos que se llamaban, recordemos, células escumosas. O directamente podemos decir macrófagos escumosos. ¿Ok? El mismo fenómeno puede verse en la lámina propia, recordemos, en la vesícula biliar. ¿Ok? Proceso que se conoce como colesterolosis. Y las mismas células escumosas vamos a ver también en la lámina propia de la vesícula biliar. ¿Ok? Eso da macroscópicamente un aspecto amarillento a la mucosa de la vesícula, la cual normalmente es de color marrón o de color verde si se encuentra, digamos, con gran cantidad de bilis, sea de color verde. ¿Ok? Bueno, para que yo pueda definir que una célula tiene acúmulo de proteínas citoplasmáticas, ¿qué tengo que ver al microscopio? ¿Cómo se ve una célula cuando tiene más proteínas de lo normal al citoplasma? Muy bien, tiene marcada correlación eosinófilo. Muy bien, ¿ok? Porque recordemos que las proteínas de por sí daban más eosinofilia al citoplasma de una célula. Mientras más proteínas hay, más eosinófilo todavía será. ¿Ok? Y eso es lo que podemos ver acá en estos túbulos renales. Normalmente los túbulos renales se ven así cuando hay proteinuria, o sea, cuando hay aumento de proteínas en la orina. ¿Ok? Ya que los túbulos renales tienen como función, sobre todo en el túbulo contornado proximal, absorber prácticamente el 100% de todos los aminoácidos y poderlos llevar hacia la sangre, ¿no? ¿Es cierto? Pero cuando hay muchas proteínas en la orina, obviamente tienen que reabsorber más proteínas también. Y eso hace que el citoplasma se vea así, de este color rosado bien fuerte. De aspecto también más o menos granular. ¿Ok? A ver, ¿quién se acuerda qué son los cuerpos de Russell? ¿En dónde? Nas proteínas citoplasmáticas, ¿En dónde? ¿En qué células? plasmocitos. En los plasmocitos o células plasmáticas. Muy bien. Recordemos de que en este caso hay digamos que un estímulo, digamos, potente para que justamente las células plasmáticas produzcan y secreten mucho mayor cantidad de anticuerpos de lo normal. Y de hecho producen una cantidad mucho mayor, pero no pueden secretarlos con la misma velocidad. Entonces, con el tiempo los anticuerpos se van acumulando en el citoplasma de los plasmocitos, especialmente en el retículo endoplásmico rugoso, donde se van acumulando, y eso provoca esta área de aspecto globular bien de color rosada fuerte, ¿sí?
y esto es lo que se conoce como el cuerpo de Russell. ¿Okay? Inclusive se pueden ver en procesos fisiológicos, pero es más común ver en procesos patológicos, el cuerpo de Russell. ¿Okay? Inclusive algunos cánceres pueden presentar cuerpos de Russell también. Son los tipos de cáncer originados en linfocitos, obviamente. ¿Sí? Bueno, y acá vemos un ejemplo de acúmulo citoplasmático de proteínas en hepatocitos. ¿Okay? Este aspecto granular grande en el citoplasma de estas células corresponde a un déficit de alfa-1 antitripsina, o sea, un déficit a nivel sistémico. ¿Okay? El hígado no es que produzca menor cantidad de esta proteína, sino que produce una proteína defectuosa, sobre todo un defecto en el plegamiento de la proteína, que si mal no recuerdo era su configuración secundaria, si mal no recuerdo ahora mismo. ¿Okay? Sea lo que sea, ese defecto en el plegamiento evita que la proteína pueda salir a través de sus canales de membrana plasmática. Entonces se van acumulando en el citoplasma del hepatocito y dan este aspecto. Ahora, por ejemplo, en la clase, ustedes lo que tienen que saber reconocer en esta imagen que el acúmulo citoplasmático es proteínas, nada más que eso. ¿Okay? Para que ustedes me puedan decir que esto es secundario, por ejemplo, a un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Tendría yo que darles una pequeña historia clínica. Por ejemplo, paciente de 2 años con enfisema pulmonar. ¿Se acuerdan que dijimos que se acompaña de esto? Si por ejemplo yo les pongo eso en el examen, ustedes ya pueden poner que esto es por déficit de alfa-1 antitripsina. Si yo no les digo nada, solamente me pueden decir que es proteínas y punto. ¿Me entienden? Lo mismo acá. Vemos este otro acúmulo de gran cantidad de proteínas citoplasmáticas en hepatocitos, que además, como ustedes pueden notar, tiene degeneración hidrópica. ¿Sí? Pero para que ustedes me puedan decir que este acúmulo citoplasmático, o sea, me pueden decir por qué se produjo, también les tengo que decir que, digamos, dar una pequeña historia clínica. Si yo les muestro esta imagen nomás y ustedes me dicen que es acúmulo proteico, está bien. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les digo que este acúmulo proteico se produjo en un paciente alcohólico, me tienen que decir que es exactamente esto, la hialina de Mayo. ¿Me entienden? Que recordemos que esto es un depósito, un depósito de filamentos intermedios citoplasmáticos que se desnaturalizan las proteínas por el daño justamente producido en la célula por el alcohol. ¿Ok? Ahora, todos estos acúmulos que vimos de proteínas son, digamos que, citoplasmáticos. ¿Ok? Pero las proteínas también se pueden acumular en gran cantidad en el espacio extracelular. ¿Ok? Y una expresión de lo que estamos diciendo ahora son los llamados cambios hialinos. ¿Ven? Gran cantidad de acúmulos de proteínas en el espacio extracelular hace que sea, obviamente, ese espacio de color mucho más rosado, porque las proteínas, recordemos, que tienen ese colorante. ¿Ok? También se puede ver, esto se llama cambios hialinos, pero un ejemplo patológico también de acúmulos de proteínas en el espacio extracelular es la amiloidosis. ¿Okay? En la amiloidosis, las proteínas que se acumulan son proteínas defectuosas, además, que pueden provocar cambios, digamos que problemas importantes de salud al paciente, sobre todo cuando ocurren a nivel del corazón. ¿Okay? Ya que eso altera la distensión normal de las fibras musculares cardíacas. Bueno, y dijimos que el acúmulo de glucógeno en células era mucho menos frecuente cuando comparamos con lípidos, cuando comparamos con proteínas, pero un ejemplo clásico era en la diabetes. ¿Okay? La diabetes provoca la presencia en el hígado de estos núcleos claros, sin coloración, ¿okay? Que se conocen como núcleos glucogénicos. ¿Por qué núcleos glucogénicos? Porque las acumula acá en el núcleo de glucógeno. Y el glucógeno, como ustedes saben, no se colorea en microscopio, porque es un carbohidrato. ¿Okay? Entonces, núcleos claros o de aspecto vacío, como los que ustedes están viendo acá, nos indican núcleos glucogénicos por pacientes diabéticos. ¿Okay? Ahora, recordemos que también se pueden acumular pigmentos dentro de las células. ¿Okay? Y que los pigmentos podían ser exógenos o endógenos. Muy bien. Y uno de esos pigmentos exógenos
muy común es el carbón, ¿ok? Lo cual produce a nivel pulmonar lo que se conoce como antracosis, ¿ok? Macroscópicamente se ve áreas del pulmón de color marcadamente negro, negruzco, ¿ok? Y por otro lado, vemos que el citoplasma de las células, especialmente de macrófagos, tiene también un pigmento bien oscuro. Se ven de color negro o un color marrón oscuro también, ¿ok? Y estas células de color citoplasma marcadamente oscuro son macrófagos que justamente fagocitaron el carbón que uno fue inhalando con el tiempo, ¿ok? Le repito, esto es muy común porque no hace falta que uno trabaje en minas de carbón para tener una antracosis que sea leve. Con estar, les repito, al lado de una persona que le gusta hacer churrasco todo el tiempo, ¿verdad? O directamente vivir en una ciudad, digamos, muy industrializada también, ¿ok? Va a tener también este tipo de problemas. Profesor, y las personas que trabajan en carbón, Sí. entonces, las carboneras, ¿no? Sí. Tienen mayor propensión a Claro, inhalar. por supuesto. Tienen mucho mayor propensión y tienen que cuidarse más. Y en las minas de carbón, Peor, claro. peor todavía. Claro, peor, claro. Bueno, muy bien. Otro pigmento, en este caso endógeno, que podemos ver en las células es la lipofusina, que como explicamos en la clase corresponde a un depósito citoplasmático de fosfolípidos de membrana, ¿ok? Ustedes ya saben y lo habrán visto en biología, que las membranas plasmáticas sufren un recambio constante, ¿ok? Pero en los pacientes, sobre todo por un proceso normal de envejecimiento, ¿ok? Esos fosfolípidos que se iban recambiando se degradan de una forma ya más lenta. Y esa degradación lenta hacía que se puedan acumular en el citoplasma de las células, ¿ok? La lipofusina, como ustedes pueden dar, da un color marrón al citoplasma de estas células justamente, ¿ok? Esto puede verse en las neuronas como un proceso natural de envejecimiento o directamente puede asociarse a Alzheimer, ¿ok? Que también produce un funcionamiento lento por parte de las neuronas, incluyendo obviamente su metabolismo, ¿ok? Un pigmento totalmente normal, pero que puede ser en algunas lesiones tanto benignas como malignas en las células, es la melanina, ¿ok? La melanina es el pigmento, recordemos, que produce, digamos que, primero que nada, que le da coloración a la piel, pero por otro lado también es protector en contra de los rayos ultravioletas, ¿ok? Que se puede acumular en este tipo de lesiones cutáneas que son muy frecuentes, ¿verdad? Muchas personas tenemos nebus, ¿verdad? O pintas a nivel de la piel, normal, totalmente normal, y corresponde justamente a acúmulos de melanocitos con gran cantidad de pigmento melánico que se de color bien marrón cuando uno mira el citoplasma. Como les dije, este pigmento, este no es el ejemplo, pero este pigmento se puede acumular también en lesiones neoplásicas malignas, especialmente en los melanomas, que son tumores malignos de piel muy agresivos, ¿ok? ¿Qué era la hemosiderina? Era el acúmulo citoplasmático en células producto de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿ok? Esto puede ser un proceso totalmente fisiológico, porque ustedes saben que los eritrocitos viejos son degradados en los macrófagos que están en el vaso, ¿me entienden? Entonces es normal que haya cierta cantidad de hemosiderina en macrófagos a nivel de la pulpa roja en el vaso. Pero por ejemplo, si vemos macrófagos con pigmento hemosiérico en pulmón, eso no es normal, ¿ok? Se produce en casos en los que haya hipertensión pulmonar, secundario, por ejemplo, insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿ok? Entonces se rompen las paredes de los vasos, de los capilares pulmonares, los eritrocitos van hacia las luces alveolares, son fagocitados ahí por los macrófagos, y luego de degradar la hemoglobina, queda con este pigmento de color marrón citoplasmático, que es justamente la hemosiderina. Recordemos que el color marrón citoplasmático es por el hierro, ¿okay? Es el hierro el que da ese color citoplasmático.
Acá vemos el mismo acúmulo de hemosiderina, pero en citoplasma de macrófagos. Como dijimos, la hemosiderina en microscopio puede ser parecida a la lipofuncina, ¿ok? Por lo tanto, se puede confirmar esto con coloraciones especiales. Se utiliza el azul de Prusia, que es específicamente una coloración para el hierro, que hace que el hierro justamente se coloree de azul, ¿ok? Si esto fuera lipofuncina, no se iba a colorear con azul de Prusia, ¿ok? A ver, ¿cuáles son los tipos de calcificación? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, la distrófica se produce siempre sobre tejidos dañados. ¿Y la metastásica? Exactamente, puede ser sobre tejido dañado normal. Pero ¿por qué se producía la metastásica? ¿A qué se asocia siempre la calcificación metastásica? A hipercalcemia. Exactamente. A hipercalcemia por cualquier motivo, ¿ok? Sí, pero la hipercalcemia, ¿verdad?, se asocia solamente a calcificación metastásica, no a distrofia, ¿ok? Bueno, entonces, como dijimos, la distrófica siempre se produce sobre tejidos que son dañados. Puede ser un tejido necrótico. Vimos como, por ejemplo, se produce la necrosis grasa, ¿verdad? Cualquier tipo de necrosis puede producir también depósito de calcio, ¿ok? Por ejemplo, la necrosis producida por tumores, ¿ok?, provoca depósito de calcio. Los procesos inflamatorios crónicos, ¿recuerdan? Que cuando tenemos inflamación crónica, había puesto que una de las cosas que acompañaba la inflamación crónica, ¿qué era? Era justamente destrucción de los tejidos. Y esa destrucción tisular en inflamación crónica provoca depósito de calcio, ¿ok? Bueno, acá vemos depósito de calcio, que es el de color amarillento, en la superficie de válvulas dañadas, ¿ok? Y acá vemos en la túnica media de una arteria también, obviamente se produce esto con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la necrosis gaseosa en el centro, con el tiempo podemos ver también calcificación, ¿ok? Y eso hace que uno pueda ver justamente una imagen, digamos, bien radio-opaca, ¿verdad? Una radiografía cuando hay una calcificación sobre una necrosis gaseosa, ¿ok? Acá está el ejemplo de necrosis gaseosa. Acá tenemos calcificaciones dentro de un tumor, probablemente, no sé si es de tiroides esto, si es de ovario o si es de endometrio. Son tumores que pueden mostrar estas calcificaciones que estoy mostrando. Y acá vemos claramente una necrosis de tipo grasa. Todo lo que está coloreado bien oscuro serían justamente calcificaciones que dijimos que acompañan con mucha frecuencia necrosis grasa. Ya para determinar si una calcificación que estamos viendo es metastásica, es, digamos, recomendable siempre poner, digamos que una pequeña historia clínica que indique que el paciente puede presentar hipercalcemia, ¿okay? Y es bueno que recuerden ustedes, estudien eso, porque con frecuencia se preguntan en los exámenes qué causas pueden producir hipercalcemia en un paciente, ¿okay? Y que pueden llevar justamente a una calcificación metastásica. Nosotros en la práctica les cuento que vemos, sobre todo más que nada, digamos, calcificación metastásica en pacientes con insuficiencia renal, con mucha frecuencia, ¿ok? A veces envían como un tumor en piel y es una calcificación metastásica solamente en un paciente con insuficiencia renal. ¿Está bien? Bueno, vamos a descansar un rato, y 20 minutos, y continuamos en el repaso, ¿sí?